¿Qué es eso? Es decir, que en su proceso de datos está buscando una idea de qué cosa es el sentimiento humano. Y luego la robot dijo así: espero un día poder sentir lo que ustedes sienten. ¿Saben qué cosa significa eso? Esa robot lo que está diciendo en su inteligencia artificial es: me gustaría llegar a realizarme. Me gustaría llegar a ser como uno de ustedes. Eso es lo que está diciendo. Imagínense, o sea, el robot quiere ser como nosotros. Y nosotros nos hemos olvidado de ser como debemos de ser. Como seres humanos, tenemos un nivel más alto. Miren, los seres humanos cuando han perdido la ruta, primero comienzan a degradarse. Y llegan a pensar, por ejemplo, que ser un sicario, que ser un ladrón, que ser un narcotraficante es algo bueno, que les puede proporcionar ingresos, dinero. ¿Qué significa eso? Que esas personas han perdido de vista lo que es ser un humano. Están pensando cosas erradas, su cerebro no está funcionando. No han llegado a entender para qué se es un ser humano. Un ser humano no puede ser para destruir a otro. Eso sería una idea totalmente aberrada. Para que un humano se realice, tiene que descubrir por qué fue creado el ser humano. ¿Cuál era el fin? ¿Cuál era el propósito? ¿Y a qué nivel tenía que llegar? ¿Correcto? Cuando entendamos eso, recién vamos a haber entrado en la realidad. Mientras tanto, el hombre, dice el apóstol Pablo, es, cuando no conoce el Evangelio, un simple animal más en la tierra. ¿Por qué? ¿Han visto cómo es el animal? Para sobrevivir hace cualquier cosa, con tal de vivir un día más. Si ese día está de mucho hambre el perro, ¿qué hace? Ve que un niño está comiendo un pan y lo muerde al niño más. ¿Es así o no? Porque es un animal. El ser humano, cuando no tiene orientación, para sobrevivir, ¿qué hace? Si es posible, mata, roba, engaña, hace lo que sea. ¿Por qué? Porque quiere sobrevivir. Porque piensa que así es la vida. No, señor. Dios quiere libertar a esas personas y al mundo entero, porque cuando vemos, por ejemplo, al gobernante, el político, ¿qué cosa piensa? Que la vida es robarle al pueblo. ¿Y qué hace? Extrae del pueblo. Hace una obra por acá, por allá y se lleva la mitad al bolsillo y más de la mitad. Porque él piensa que la vida es así, está desorientado. El científico, no porque sea científico, está orientado. ¿Acaso las materias del colegio, de la universidad, te orientan? ¿La matemática te orienta? No, las matemáticas no orientan a nadie. La física, la química tampoco. La biología tampoco. La medicina menos. Entonces, ¿qué cosa te orienta? Te orienta el conocimiento de lo que es la vida, de para qué existes, de por qué estás en este mundo, de dónde vienes, hacia dónde vas, cuál es tu misión, cómo funcionas como ser humano. Cuando descubres eso, recién estás orientado. ¿Está claro? Muy bien. Con esa finalidad estudiamos nosotros a través de la iglesia para que la iglesia, con el conocimiento que recibe de Dios, imparta esa enseñanza, porque tu casa no te lo va a enseñar. Lamentablemente estamos en un tiempo donde los hogares, los padres no tienen conocimiento de lo que es la vida. Ellos solo son fiesta, diversión, dinero, estudio para mis hijos, ya los hice, son profesionales, vivan como quieran. Si es que tienen. Y si no, te tuve, naciste, ya, vaya a trabajar. Ocúpese de algo en la vida. Pero papá, me tienes que dar educación, ¿para qué me has traído al mundo? No, sé, ya vaya a trabajar, qué cosa, ocioso. ¿Qué significa eso? Padres sin orientación, no saben ni siquiera lo que es la vida. Entonces esos padres necesitan orientación. Pero ¿y los hijos cómo la pasan? Como vulgarmente decimos, la pasan de perros. ¿Por qué? Porque no saben cómo enfrentarse a la vida, sufren, reniegan, maldicen, se vuelven renegados, amargados. ¿Por qué? Nadie los orientó. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? La iglesia tiene el papel de ayudar para orientar a los que quieren ser orientados. La iglesia no está obligada a orientarlo al mundo. La iglesia está obligada de orientar a los que quieren ser orientados. ¿Se dan cuenta?
Pues si no quieren, no se puede hacer nada. Pero para que quieran, los buscamos, les predicamos, vamos a su casa, les invitamos. Hacemos que tengan la oportunidad de conocer el Evangelio, de saber lo que es la vida para que puedan ser felices. Para que rompan la idea de que ser feliz solo es cuando se tiene dinero. Bueno, yo conozco multimillonarios en el mundo entero que los vemos por televisión, ¿no? Grandes, poderosos, Bill Gates, Soros, etc. Y podemos decir, esa gente poderosa, millonaria, debe ser feliz, ¿no? No son felices. Todo el día paran renegando y maldiciendo, inventando cosas para poder confundir incluso a la gente. Eso quiere decir que el poder, el dinero, la riqueza no te hacen feliz. Porque la felicidad no es un sentimiento. La felicidad es la satisfacción de haber hecho las cosas bien. El sentimiento viene recién como resultado. Fíjate en esto. Cuando un niño rico, millonario, se saca 0,5 y el niño pobre se saca 20, ¿cuál de los dos es feliz? ¿Ah? Así que la riqueza no tenía nada que ver con la felicidad, sino el hacer las cosas bien. Una persona satisfecha es una persona feliz. Y ahora fíjate, mira este punto que te voy a decir. Tú tienes 1.000 soles y el que está a tu lado tiene 10 soles. ¿Cuál de los dos es millonario? El que tiene los 1.000. Pero viene otro que tiene 10.000 y se sienta ahí a tu lado junto con el otro que tiene 10. ¿Cuál de los tres es el millonario ahora? El que tiene 10.000. De pronto llega uno con 100.000. ¿Cuál es el millonario? O sea, ¿cuándo se es millonario entonces? Nunca. Nunca. Entonces nunca vas a ser feliz. Porque siempre va a haber alguien que tiene más. Y vas a renegar y lo vas a querer competir. Y por estar igual que él, vas a perder tu vida, tu tiempo. Eso hace la gente. Se mete en Bitcoin, busca la moneda electrónica, un montón de cosas. En un afán de buscar la riqueza y ser más que el otro. Y cuando ya tiene más que el otro, se encuentra que hay otro que tiene más que él. Y entonces compite con él. Cuando lo gana ese, se encuentra otro más arriba. Nunca vas a parar. O sea, vas a perder tu vida por estar buscando el dinero. Eres un necio. ¿Te diste cuenta ahora? Por eso hay que vivir la realidad. No hay que soñar. Los soñadores no sirven en esta tierra para nada. Porque muchos de los soñadores, ¿han escuchado lo de Didi? De ese famoso rapero. ¿Eh? Fíjense hasta qué punto ha llegado. La gente que lo busca a este hombre lo buscaba para ser famosos. Pero para llegar a ser famosos, ¿cómo la pagaban? ¿Ah? Abusados, violados, maltratados por él. El caso de Justin Bieber, el famoso cantante, violado. Justin Bieber, ¿es feliz? No, el hombre. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado por el terreno? Ese famoso Leonardo DiCaprio. Otra famosa, Jennifer López. Toda esta gente se ha empezado a mezclar con ellos. Will Smith, su hijo. ¿Ah? ¿Dónde está la felicidad? Tremenda gente de la élite del Hollywood. ¿Dónde está la felicidad? Eso no es felicidad, eso es simplemente cáscara, hueco, vacío. El único que te da felicidad, ¿sabes quién es? Cristo Jesús, a través de su libro, de su Biblia. ¿Por qué? Porque no te da felicidad de sentimiento, no te da felicidad de emociones, te da felicidad real. ¿Cómo? Orientándote en qué cosa es la vida. Cuando conoces lo que es la vida, ya eres feliz. Porque ya sabes para qué estás acá. Cuando tú no sabes para qué existes, para qué estás en esta tierra, ahí eres infeliz, porque no sabes qué hacer. Y quieres hacer lo que los demás hacen. Y te parece que que los demás hacen es mejor que lo que tú haces. Siempre la gente está en eso, ¿no? Aquel es mejor que yo, el otro es mejor que yo, me voy a vestir como aquel, Todos quieren ser como el otro. ¿Eso qué significa? Que no tienen personalidad. Cuando se tiene personalidad, ya no copias al otro, ya eres tú. Y Jesús quiere que así seas. Te ha creado para que tú seas como eres. Es decir, como Él te hizo. ¿Y cómo sabes cómo eres? Con este libro, la Biblia. Ahí te enseña, el hombre fue creado para esto, la mujer fue creado para esto. Cada uno con su función. Que Dios nos ayude para entender esas cosas. Muy bien, Apocalipsis capítulo 10. Ya creo que lo tenemos todo, ¿no, hermano Franz? Hoy día vamos a hablar de Apocalipsis capítulo 10, que es una profecía que tiene que ver con la formación de la iglesia. A ver, hagamos un poquito de memoria.
¿En qué año nace la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Hasta aquí que habíamos descubierto. 1844, con la proclamación de la profecía de los 2300 años en que empezaba la hora del juicio en el cielo. ¿Correcto? Sin embargo, para 1844, los primeros adventistas creyeron que Jesús vendría por segunda vez para esa fecha. A pesar de que la Biblia decía el día y la hora, nadie lo sabe, los primeros adventistas creyeron que la profecía de los 2300 años marcaba el fin del mundo. Vamos a ver, Daniel 8:14, fíjense lo que dice allí. Bueno, está haciendo calor también hoy día, ¿no? Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Los primeros cristianos de la época de 1800 creían que el santuario era la tierra y pensaban que la purificación sería el fin del mundo con el fuego de Dios, ¿correcto? Por esa razón, cuando Guillermo Miller estudia esta profecía, dijo: van a pasar 2300 tardes y mañanas y llega el fin del mundo. Ahora, como él era estudioso de la Biblia, sabía que en la Biblia un día en profecía equivale a un año. Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Porque él creía en esta clave profética. Cumplidos estos te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Cada vez que Dios habla en profecía, ¿cómo había que contar los días? Día por año. Siempre hablaba Dios así. Números capítulo 14, versículo 34. Fíjense cómo Dios profetizó para los israelitas cuánto tiempo demorarían en llegar a Canaán. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Así que cada vez que Dios hablaba con los israelitas, para hablarles de profecía en días, Él lo convertía en ¿qué? Así que entonces Guillermo Miller, siguiendo la clave profética de las profecías, llegó a la conclusión de que al pasar 2300 años llegaría el fin del mundo. ¿Correcto? Ahora, él lo siguiente que buscó es esto. Si acá dice que a los 2300 años el mundo va a llegar a su final, ¿desde cuándo tengo que contar y hasta cuándo? Así que regresó a Daniel capítulo 9 y al versículo 25, y encontró el punto de partida para esa profecía de los 2300 años. ¿Cuál era? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Encontró que el comienzo para la profecía era cuando salga la orden para restaurar y edificar a Jerú. Y es que en los días de Daniel, Jerusalén había sido destruida por Nabucodonosor. En el año 565 aproximadamente. Entonces, cuando fue destruida Jerusalén, cuando fue destruida Jerusalén, entonces los israelitas, los judíos, buscaban reconstruir su ciudad y su templo. Y Dios le dijo a Daniel: desde el momento que salga la orden para reconstruir esa ciudad de Jerusalén y su templo, desde ahí vas a contar los 2300 años. ¿Correcto? ¿Qué año fue que salió esta orden? ¿Se acuerdan? 457 a.C., el rey Artajerjes de Persia dio permiso para reconstruir la ciudad de Jerusalén. Contando desde el año 457 a.C., 2300 años más tarde, llegamos a 1844.
4. ¿Está claro? Por eso es que Guillermo Miller, con los primeros adventistas, creyeron que para esa fecha era el fin del mundo. Cuando en realidad no era el fin del mundo. ¿Qué era? Vamos a ver, Daniel 8:14. Fíjense qué pasada. Y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será ¿qué? Entonces no era el fin del mundo. ¿Qué era? La purificación del santuario. Levítico capítulo 16, verso 16. Fíjense lo que dice allí. Así purificaré el santuario. Allá, purificar el santuario. ¿Qué cosa es? A causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. O sea, la limpieza del santuario no es el fin del mundo. La limpieza del santuario era un día de expiación que se realizaba en el templo de Dios para perdonar los pecados de los que se habían arrepentido. Así que entonces los primeros adventistas se dieron cuenta de que Guillermo Miller se equivocó, no con la fecha, sino con el evento. Y comenzaron a estudiar cómo era la purificación del santuario. Malaquías capítulo 3, encontraron qué cosa era esa purificación. Miren, capítulo 3, verso 1 al 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual prepararé el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, al santuario, el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Para qué viene Dios a su santuario? ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego, ¿qué? O sea, Cristo entra a su santuario para purificar a su pueblo, y como jabón de lavadores, verso 3, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, es decir, al pueblo de Dios. Los iba a purificar. Todo este acto de purificación, versículo 5, ¿qué se llama? Y vendré a vosotros ¿para qué? O sea que empezaba en el cielo ¿qué? La hora del juicio. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, dice lo siguiente con el juicio. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su ¿qué? Este mensaje tenía que ser predicado a toda la tierra. Témanle a Dios, denle gloria, porque ya comenzó el juicio en el cielo a partir de 1840 y... Eso era lo que tenían que anunciar los adventistas. Y no decir llegó el fin del mundo, sino llegó el juicio y pronto será el fin del mundo. Ese era el mensaje. Ahora, cuando ellos se equivocaron, se entristecieron, porque todos se burlaban de ellos. Desde las iglesias católicas, protestantes, todos se burlaban de estos primeros adventistas y decían, ahí está pues, ¿dónde está Jesús que no viene? A ver, no baja. Y hasta incluso a Guillermo Miller le decían así, oye Guillermo, ¿qué? Anda, ponte tu manto blanco. Dile a toda tu gente, a todos tus adventistas, a esos 50,000 que te has ganado, diles que se pongan sus vestidos blancos y que vayan a esperar de una vez a la montaña. Vayan, vayan. Se burlaban de ellos. Y ellos estaban totalmente chasqueados. Y a raíz de eso, querían decir que la iglesia adventista era una iglesia falsa. ¿Por qué? Porque había profetizado falsamente. Sin embargo, hoy vamos a ver, ahorita mismo, con Apocalipsis 10, que ese chasco estaba profetizado. Que eso que sucedió tenía que pasar. ¿Por qué? Porque había algo que se venía. Vamos a ver de qué se trata, ¿ya? Apocalipsis capítulo 10, fíjense lo que dice la profecía. Vamos con nuestras imágenes. Apocalipsis capítulo 10. Vamos a ir analizando desde el versículo 1. El capítulo titula El ángel con el librito, ¿no? ¿Por qué? Porque Juan vio en visión a un ángel con su librito. Ahí está. Este es el ángel que vio en Apocalipsis Juan. Un ángel que tenía el rostro como el sol, brillaba como el sol, ¿no? Y que tenía un librito en la mano para leer. ¿De qué se trata ese librito
¿quién es este ángel? Vamos a la siguiente. Y nos encontramos que el versículo 1 dice así, Apocalipsis 10:1, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Ese era el ángel que descendía. Y este es el que tenía su librito, del cual estaba leyendo algo importante. Vamos a seguir leyendo. ¿Quién es este que tiene el rostro como el sol y que tiene el arco iris sobre su cabeza? En Apocalipsis capítulo 4, versículo 3, leemos: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, es decir, había un personaje poderoso con un arco iris sobre él. Y dice que el ángel tenía, ¿qué cosa sobre él? Un arco iris. Sigue diciendo, verso 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Ah, ¿quién es, dice, el que está sentado aquí en este trono? Dios, el que vive por los siglos de los siglos. ¿Correcto? Entonces, el ángel con el arco iris es el mismo Jesucristo, Dios. ¿Muy bien? Pero eso no es todo. El rostro era como el sol. Vamos a la siguiente. Apocalipsis capítulo 1, versículo 15 dice, de Jesús, sus pies semejantes al bronce bruñido. ¿Así era el ángel o no? Sí. Refulgente como en un horno, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿De quién está hablando acá? De Jesús cuando se le presentó a Juan en la isla de Patmos para dictarle el Apocalipsis. Conclusión. ¿Quién es el ángel de Apocalipsis 10? Jesús mismo. ¿Correcto? Que está proclamando el mensaje. Ahora vamos a seguir leyendo, vamos a la siguiente. Apocalipsis 10:2. Estoy analizando toda la profecía. ¿Qué sigue diciendo? Tenía en su mano un librito. Ahí está. En su mano tenía un librito. Abierto. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo en la tierra. Estaba pisando el mar y estaba pisando la tierra. ¿Correcto? ¿Qué significa eso? Que este ángel estaba anunciando lo que decía este libro por mar y por tierra. A todo el mundo estaba predicándole el Evangelio. ¿Correcto? Ahora hay que saber qué librito era ese y qué cosa estaba anunciando. Seguimos leyendo. Verso 3. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. ¿Qué cosa es clamar a gran voz en la Biblia? ¿Ah? Vamos a ver. Vamos a la siguiente. Isaías capítulo 58, verso 1 dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Según la Biblia, clamar a voz fuerte significa profetizar al pueblo denunciando sus pecados para que se arrepientan. Eso es lo que estaba predicando ¿quién? El ángel de Apocalipsis 10. ¿De dónde estaba sacando esa prédica y cómo? Vamos a seguir leyendo. Dice que clamó como cuando un león ruge. ¿Por qué? ¿Qué cosa es que un león ruge en la Biblia? Vamos a ver. Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? O sea, el rugido de león significa profetí. O sea que el angelito de Apocalipsis 10 estaba profetizando al mundo entero por mar y tierra, llamando la atención a arrepentirse de sus rebeliones y pecados. ¿Está claro? Muy bien, ahí no queda el asunto, seguimos leyendo. Más aún dice que cuando clamó como un león, sonó como 7 truenos que emitieron sus voces, dijo el ángel. ¿Qué cosas son los truenos?
Job 37:5. Truena Dios maravillosamente con su voz. O sea, los 7 truenos que sonaron del librito eran la misma voz de Dios. La profecía, cuando es predicada, es la voz como trueno de Dios. Y solo cuando se truena así es que el mundo le hace caso. Tú le predicas a la gente, Jesús te ama, mira, ya tienes que cambiar, ¿por qué no eres una persona buena? Ya deberías de ser mejor. Y ni caso te hacen. La discoteca está mejor, vamos a tomar, hay que divertirse, soy joven. No quieres. Y solo cuando estás en el hospital, golpeado con la cabeza rota, recién estás diciendo, traigan al curita que rece por mí, ¿no? Así es el ser humano. Pero cuando Dios habla con la profecía, con voz de trueno, todos tiemblan y se aterrorizan y despiertan a la realidad porque se dan cuenta que se viene el fin del mundo y no están preparados. ¿Correcto? Ese era el mensaje que daba el ángel. Pero eso no es todo, seguimos leyendo. Versículo 4, Apocalipsis 10:4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Estos 7 truenos, ¿qué vendrían a ser? 7 profecías. ¿Correcto? ¿Y de dónde estaba sacando esas 7 profecías el angelito? De ese librito que estaba leyendo. Así que necesitamos saber cuál es ese librito. Porque dice que ese librito está, ¿qué cosa? Sellado. Séllalo. No vas a todavía decirle al mundo lo que yo te he dicho. Y entonces el mismo Dios le dijo a Juan, deja de escribir eso. No escribas los 7 truenos. Todavía no, que el mundo no lo sepa. ¿Y qué pasó? Seguimos leyendo. Verso 5. Y el ángel que di en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo. Señal de juramento es eso, ¿no? Levantar la mano al cielo. ¿Y qué pasó? Verso 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Ajá, o sea, lo que estaba leyendo de este librito era que el tiempo ya no sería más, que llegó el final. ¿Está claro? Ese era su mensaje, así de poderoso, o sea, estaba hablando del fin de la historia. ¿Y qué más siguió diciendo? Vamos a encontrar a este ángel en otra parte de la Biblia, en Daniel 12, ¿correcto? ¿Y por qué voy a buscar a Daniel 12? ¿Y por qué el ángel en Apocalipsis 10 levanta su mano al cielo y jura por el viviente que ya el tiempo no será más? Miren por qué, escúchenlo. Pero tú, Daniel, le dijo Dios al profeta Daniel, 700 años antes de escribir el Apocalipsis, cierra las palabras y sella el libro. ¿Qué libro tenía que sellar Daniel? Su libro. Cierra las palabras, Daniel. Todo lo que has escrito en tu libro, ciérralo. Esto es Daniel 12:4. Cierra tu libro. Séllalo. ¿Hasta cuándo? Hasta ahí lo vas a sellar. Cuando llegue el tiempo del fin, Daniel, tu libro va a ser abierto. ¿Y qué cosa hay en el libro de Daniel? La profecía de Daniel capítulo 2, la estatua de Nabucodonosor. La profecía de Daniel 7, las 4 bestias. La profecía de Daniel 8, el rey altivo de rostro. La profecía de los 2300 años. ¿Cuántas van hasta ahí? La profecía de Daniel 9 con las 70 semanas. ¿Cuántas van hasta ahí? La profecía de Daniel 11, los reyes del norte y el sur. ¿Cuántos van hasta ahí? Y la profecía de Daniel 12, del tiempo de angustia y los 1335 días. ¿Cuántas profecías son? ¿Cuántos truenos eran? Así que se le dijo, no vas a hablar todavía de eso, Juan, no escribas,
hasta que llegue el tiempo de ¿qué? Y cuando llegue el tiempo del fin, recién vas a hablar de tu libro. Ahí muchos correrán de aquí para allá en el mundo entero y el conocimiento de las profecías aumentará. ¿Correcto? El conocimiento de tu libro. Esto no tiene nada que ver con la ciencia de la tecnología, nada. La ciencia se aumentará significa el conocimiento profético aumentará. ¿Correcto? Muy bien. ¿Para cuándo iba a ser eso? ¿Y ahora cuándo es el tiempo del fin? ¿Ah? Vamos a ver. Sigue diciendo el verso 5. Y yo, Daniel, miré, y he aquí que otros dos que estaban en pie, y el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Dos ángeles habían. Uno parado al frente del río y otro en este otro lado del río, ¿ya? ¿Y qué pasó? De un lado hasta el otro hablaron, del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río. Este es un tercero. Uno estaba allá, el otro estaba en el otro lado del río, pero el otro estaba en las aguas del río. Este es un varón vestido de lienzos. Al único que se le ve vestido de lienzo siempre en la Biblia, ¿quién es? Jesús. Así que era Jesús el que estaba ahí. ¿Correcto? Ahora miren, ¿ah? Es el mismo ángel de Apocalipsis 10. Vamos a ver. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo va a llegar el tiempo de qué estaba preguntando? Del fin. O sea, él mismo iba a responder cuándo era el tiempo del fin. ¿Y qué pasó? Verso 7. Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Ahora, fíjense en esto. El ángel de Apocalipsis 10, ¿qué hizo? Levantó su mano derecha y juró por el que estaba en los cielos. ¿Y qué tenía en su mano izquierda en ese día? Muy bien, acá no tiene librito. Dice que levantó las dos manos y juró por el viviente, el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, que en el libro de Daniel, como recién se está terminando el librito y se lo está sellando, entonces el ángel todavía no tiene el librito en la mano, porque recién se lo está acabando. Él mismo todavía recién va a ser el que llene el capítulo 12 de Daniel, porque recién se está llenando con esto. Así que no podía tener el libro todavía hecho. Se estaba acabando el libro. Y entonces dijo así: en lugar de declarar lo mismo de Apocalipsis 10, el tiempo no será más, acá dijo, será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabare la dispersión del poder del pueblo santo, la persecución del pueblo de Dios, todas estas cosas serán cumplidas. Muy bien. La pregunta ahora es, ¿y qué cosa es tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? No me han dicho nada todavía con eso. Vamos a ver qué cosa es, ¿ya? Vamos a la siguiente. Ahí está. Entre los hebreos, la palabra tiempo significa año. ¿Se acuerdan ustedes en el capítulo 4 de Daniel cuando Dios le dijo a Nabucodonosor así: 7 tiempos te vas a convertir en un animal? ¿Cuántos años se convirtió Nabucodonosor en animal? 7 años. 7 tiempos eran 7 ¿qué? Así que un año es un tiempo. Muy bien. Son 3,5 tiempos los mencionados acá, ¿no es cierto? Serían 3,5 años. 3,5 años, cuando los sumamos, nos da 1260 días. Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Vamos a Apocalipsis 12, 14. Fíjense lo que dice acá. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un... ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Sí, 3,5 tiempos. Y ahora dice que a una mujer la alimentaron en el desierto por 3,5 tiempos. Versículo 6, ¿cuánto era eso? Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Cuánto es tiempo, tiempos y medio tiempos? 1260 días.
Y ahora vamos a ver por qué. Regresemos a la imagen. Miren lo que dice. Un tiempo equivale a un año. Y entre los hebreos, un año tiene 360 días. 2 tiempos serían 2 años, 720 días. Y medio tiempo sería medio año, 180 días. Sumados los 3 nos da 1260 días. Y como en profecía los días se cuentan como que dije, entonces son 1260 años. ¿Y cuándo se cumplieron estos 1260 años? Con las persecuciones papales de la Edad Media. ¿En qué año comenzaron las persecuciones papales? ¿Se acuerdan cuando estudiamos Daniel 7? En el 538 después de Cristo, acá. ¿Por qué? Porque en ese año cayeron los ostrogodos y Justiniano, emperador de Roma, lo puso a Virgilio I como papa. Y le dijo, tú vas a ser ahora corrector de los herejes. Vas a corregir a todos los herejes. Te vas a encargar de destruir a los herejes. Y entonces el papado comenzó a perseguir a todos los herejes. Y luego se aplicó la Santa Inquisición, donde se mataron a millones de llamados herejes. Y el poder del papado se acabó en 1798, cuando Napoleón Bonaparte se lo llevó preso al Papa Pío VI, le quitó todo el poder y se terminaron las persecuciones papales. ¿Y el texto bíblico qué decía? Daniel capítulo 12, versículo 7. Miren lo que decía. Retrocedamos. Fíjense lo que dice acá. Versículo 7. Dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, por 1260 años. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, es decir, la persecución del poder del pueblo santo, todas estas cosas de Daniel, del librito, serán ¿qué? O sea, ¿qué año? Volvamos ahora a las fechas, a la siguiente. A partir de 1798, todas las profecías de Daniel se tendrían que cumplir. Esas 7 profecías que acabo de mencionar debían de ser destapadas. Se les quitaría el sello. Y así fue. Porque después de 1798 comenzaron a estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis por primera vez como nunca antes en la historia. ¿Saben por qué? Les voy a explicar por qué. El libro de Apocalipsis, junto con todo el Nuevo Testamento, no fue compilado. Es decir, no se le puso en un libro así, que se llama Biblia, sino hasta el año 300 después de Cristo. Así que hasta el año 300 después de Cristo nadie podía estudiar el Apocalipsis con facilidad. ¿Por qué? Porque no lo tenían en sus manos. Recién se iba a terminar ¿de qué? De juntar, compilar para poder convertirlo en Biblia. Así que era imposible que hasta esa fecha se pudiera conocer la profecía. Seguía sellada. El libro de Daniel. Ahora, cuando llega la fecha del 538, la iglesia, el papado, prohibió que se leyera la Biblia, porque decía que solo la iglesia tenía la autoridad para interpretarla. ¿Hasta cuándo? Hasta 1798. Tú no podías leer la Biblia fácilmente. Si nos encontraban estudiando así la Biblia, te llevaban al tribunal de la Inquisición, de frente, y te quemaban. O te cortaban la cabeza o te mandaban al suplicio. Eso se llama la Inquisición. Entonces, hasta 1798 no podía estar abierto el libro de Daniel, seguía sellado. ¿Comprendes ahora? Así se cumple. Entonces, cuando llegó la fecha de 1798, recién se abrieron las profecías de Daniel y Apocalipsis. Uno de los grandes estudiosos de Daniel y Apocalipsis por esas fechas se llamó Sir Isaac Newton. ¿Quién era Sir Isaac Newton? ¿Ah? El famoso matemático. Ese hombre súper inteligente al que idolatra la historia humana. Porque a Isaac Newton lo tiene como una eminencia, al igual que Einstein. ¿Correcto?
Y este Isaac Newton gustaba de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Era más o menos así conocido como Elon Musk, ¿correcto? Y entonces, ¿qué pasó? Se puso a estudiar la profecía y juntamente con él otros hombres también. Entre ellos estaba Guillermo Miller. Más de 60 predicadores predicaban este mismo mensaje. Aquí en Chile, al ladito de nuestro país, estaba Manuel Lacunza, un jesuita que estudiaba las profecías de Daniel y Apocalipsis, que tuvo que cambiarse el nombre para que la iglesia no lo mande matar con la Inquisición por leer la Biblia, sin el permiso del magisterio del papado. Por eso se puso el nombre Manuel Lacunza. Pueden buscarlo en internet, ¿no? Y van a encontrar quién era él, qué estudiaba y cómo escribió varios libros sobre las profecías de Daniel y Apocalipsis. El hecho es este. En su estudio todos estos llegaron a la conclusión de que para cuando se cumplan los 2300 años de Daniel, 8:14, para 1844, ocurriría algo grande en el mundo. Isaac Newton no creía que era el fin del mundo. Él decía, en 1844 va a ocurrir algo grande en la Tierra, pero no sé qué es, dijo el matemático. Y Guillermo Miller, como se equivocó, dijo, 1844 es el fin del mundo. Lo que ya les dije hace un rato, ¿correcto? Y los otros 60 predicadores que iban predicando por el mundo, como Wolf, que se encargó de todo el Medio Oriente, predicaba que para esos tiempos habría una purificación de toda la tierra, el fin llegaría. Todos ellos predicaban al unísono. Y en el mundo entero se comunicó el mismo mensaje, que en 1844 venía algo tremendo para la tierra. Bueno, cuando predicaron ese mensaje, y llegó 1844, exactamente el 22 de octubre, no llegó el fin del mundo, no llegó Jesús, y quedaron chasqueados los que predicaron eso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ahora vamos a ver, ¿ya? Vamos a seguir leyendo. Volvemos a Apocalipsis. Ahí está Guillermo Miller, ¿no? Vuélvelo a poner para que lo conozcan acá nuestros hermanos. Ahí está Guillermo Miller, ¿no? Él es el que estudió de esa profecía en los Estados Unidos de Norteamérica. Fue entonces cuando Miller decidió estudiar profundamente la Biblia. Muy bien. Ahora seguimos. Vamos a la siguiente. ¿Qué sigue diciendo? Él descubrió la profecía de los 2300, ya lo de 1844 que ya hemos visto. Vamos a la siguiente. Seguimos leyendo la profecía. Vamos a la siguiente. Ahí está. Apocalipsis 10:7 nos toca. Ya leímos hasta el versículo 6, ¿no es cierto? Los 7 truenos que gritaron, las 7 profecías. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora, este ángel que proclamaba ese mensaje del librito dijo, cuando el séptimo ángel toque su trompeta, entonces el misterio de Dios se consumará, se acabará. Bueno, hay que buscar a ese séptimo ángel que toca su trompetita. ¿Quién es? Vamos a ver, vamos a la siguiente. Primero, ¿qué cosa es el misterio? Retrocedamos por favor una. Miren lo que dice acá. Cuando toque el séptimo ángel su trompeta, el misterio de Dios se consumará. Vamos a entender primero qué cosa es el misterio de Dios, ¿ya? Para captar lo que está diciendo el ángel. Vamos al texto. Romanos 16:25, escuchen lo que dice. Y al que puede confirmaros según mi evangelio, dice Pablo, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Cuál es el misterio? El evangelio de Dios. Y cuando el ángel dice, cuando suene la séptima trompeta, el misterio de Dios se acabará, significa, se terminará de predicar ¿qué? Ah, interesante. Cuando se tocara la séptima trompeta. Vamos ahora a la séptima trompeta. Vamos a la siguiente, ahí está. Apocalipsis 11:15. Ahí está el séptimo ángel con su trompeta. ¿Qué dice?
Y el séptimo ángel tocó la trompeta. Cuando el séptimo ángel toque la trompeta, dijo el ángel. ¿Correcto? Sigue diciendo. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿De qué está hablando el séptimo ángel? De la implantación del reino de Cristo. La segunda venida, el fin del mundo. Muy bien, sigue diciendo. Verso 18. Y se airaron las naciones. Punto número 1. ¿Qué significa airarse las naciones? Guerra, guerra mundial. O sea, está anunciando que va a haber una guerra mundial. Se han airado las naciones y tu ira ha venido. ¿Qué cosa es la ira de Dios? Las 7 plagas finales. Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 16, verso 1 y 2. Fíjense lo que dice ahí. Miren lo que dice ahí. Oí una gran voz que desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de ¿qué? La ira de Dios. ¿Qué cosa es la ira de Dios? Las 7 copas postreras, las 7 plagas finales. Y de ahí el verso 2 ya empieza a decir que la primera plaga fue una plaga de úlceras malignas que recién va a caer sobre la tierra. Ya, regresamos a la séptima trompeta. Sigue diciendo. Se han airado las naciones y tu ira ha venido, es decir, el fin. Y el tiempo de juzgar a los muertos, el juicio. ¿Cuándo comenzó el juicio de los muertos primero? 1844. Y el juicio de los muertos perdidos va a ser durante el milenio. ¿Correcto? Muy bien, eso es lo que se viene. Y de dar el galardón, es decir, el premio, a tus siervos los profetas. ¿Cuál es el premio? La vida eterna. A los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Es el fin del mundo. Eso está tocando el séptimo ángel. ¿Y qué pasó? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Cuándo sucedió eso? En 1800. ¿Qué pasó en 1844? Vamos a la siguiente imagen. Esto pasó en 1844. Lo que les dije al inicio, no era el fin del mundo, sino la purificación. Cristo estaba pasando de lugar santo a lugar, y por eso levantó el velo y se cumplió. El templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Quién lo abrió? Jesús. Y entonces el arca de su pacto, que está ahí adentro, los 10 mandamientos con el arca del pacto, fueron vistos, se veían en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Qué significa? Que Jesucristo estaba pasando de lugar santo a lugar. ¿Qué fecha? Así es. Entonces estaba diciendo el ángel, en los días del séptimo ángel, cuando él toque su trompeta, cuando Cristo pase de lugar santo a lugar santísimo, 1844, entonces el evangelio de Dios será predicado al mundo entero y se terminará. Eso era lo que estaba diciendo, no era el fin del mundo. Era que se consumaba la predicación del Evangelio, el misterio de Dios se consumaba, se predicaba al mundo entero. ¿Por qué? Porque para 1844, cuando comenzó la hora del juicio, se empezó a predicar al mundo que Cristo había comenzado el juicio en el cielo, que había que salir de Babilonia hasta 1844. Y entonces, desde 1844 en adelante, se empezó a proclamar el tercer ángel. En esos días, después de 1844, con el tercer ángel, el misterio de Dios sería consumado en toda la tierra. Se acabaría de predicar el mensaje. ¿Y qué pasó? Contrario a que se creyera así, por pensar que venía Jesús, un chasco. ¿Cómo así? Vamos a seguir leyendo. Versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo. ¿Cuál era la voz que venía del cielo? De Dios mismo, del cielo. ¿Ah? Dios mismo le dijo, ve y tome el librito que está abierto en la mano del ángel. Anda, pídele al ángel que te dé el librito.
¿En qué fecha estamos? 1844. Anda, pídele a ese ángel que está proclamando que el tiempo no va a pasar de 1844, porque después de eso será predicado el Evangelio al mundo entero. Corre, pídele. Y fue y le pidió. Y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Verso 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargaré el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Qué tenía que hacer, dice Juan, con el librito? Comérselo. Y cuando lo comiera, ¿cómo sería? Dulce. Pero cuando llegaba al estómago, ¿cómo era? Amargo. ¿Por qué? Seguimos leyendo. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El comerse librito. Libro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 al 3. Vamos a leer. ¿Qué dice? Me dijo, hijo del hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. No, perdón, estamos en el capítulo 3, no es el 2, el capítulo 3, versículo 1 al 3. Ezequiel 3, 1 al 3, ahí está. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. ¿Qué cosa es comer el libro? Estudiarlo. Y muy bien. Cuando le dijo, cómete el librito de Daniel, ¿qué cosa significa? Estúdiate el libro de Daniel. Y cuando estudió ese libro, con sus 7 profecías, ¿cómo le fue a Juan? Dulce como la miel. Porque cuando se estudió el libro de Daniel con sus 7 profecías, todos los que escuchaban ese mensaje de la hora del juicio, ¿saben qué hacían? Cristo viene, el fin del mundo. Y todos se alegraron. Para 1844. Dulce como miel. Pero cuando no vino, ¿qué pasó? Se amargó en el vientre. ¿Eso qué se llama? El gran chasco. ¿Estaba profetizado o no? Estaba profetizado que el pueblo de Dios se equivocaría. Eso solo le pasaría al pueblo de Dios. Así que, si tú le preguntas al hermano católico, ¿ha habido chasco en tu iglesia? No. Entonces no es la iglesia verdadera. Pregúntale a los protestantes, evangélicos, bautistas, presbiterianos, anglicanos, metodistas, etc. ¿Ha habido chasco en tu iglesia? No. Eso solo les pasó ¿a quién? A los adventistas que creían en la segunda venida de Cristo. Eso prueba que somos la iglesia verdadera. Pero eso no queda ahí. Fíjense. Sigue diciendo el texto. Volvamos a Apocalipsis, a las imágenes. Verso 11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez. ¿Qué cosa? Vas a tener que volver a anunciar el libro de Daniel, pero anúncialo ahora con claridad. ¿Se lo vas a predicar a cuántos? Sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y al mundo entero. Por eso, después de 1844, la iglesia adventista vuelve a predicar ¿qué cosa? ¿Las profecías de dónde? De Daniel en relación con porque el libro de Apocalipsis 14 es el que abre las profecías de Daniel. ¿Correcto? ¿Y hasta cuándo? Hasta que se termine de predicar al mundo entero. Los adventistas del séptimo día deberían estar predicando ahorita mismo Daniel y Apocalipsis a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Si tú conoces a algún adventista que no predica eso, es un adventista falso, nominal. Solo se lleva el nombre, pero no tiene a Jesucristo en su corazón. Está apagado.
Y el mayor engaño es que a pesar de que no predica Daniel de Apocalipsis y no tiene a Cristo en su corazón, te va a decir a ti que sí tiene a Jesús en su corazón y que eres tú el que no lo tiene. Increíble. Y te va a decir, porque tu mensaje es duro, es profecía, asusta a la gente. En cambio yo no predico eso, pero digo que Jesús me ama. Y yo hablo del amor de Jesús. ¿Sabes que tú le puedes predicar del amor de Jesús al mundo entero y ninguno salvarse? Sí, porque solamente estás diciendo Jesús te ama, todos les días, entrégate a Jesús, Él te ama mucho y tú vas, te bautizas, dice que Jesús me ama. Cuando ni siquiera sabes cómo te ama, ni por qué te ama, ni de qué te ama. ¿Te diste cuenta? En cambio, con la profecía, descubres la verdad. Te das cuenta de que Dios está al control de la historia y que el amor de Dios significa controlar al mundo. Eso es lo que sí, pero muchos cambian el amor de Dios por el lado sentimental y emocional. Y lo presentan a Dios con un amor pasional, al estilo de los hombres. Un amor humano, de sentimiento, de emociones, como que Dios estuviese regido por nuestros sentimientos y emociones. El hombre es pecador, sus sentimientos del hombre, sus emociones están malogradas, son egoístas, están llenas de egoísmo y de pecado. Entonces, como nuestros sentimientos y emociones están corrompidos, nunca por nunca lo que sintamos está en armonía con Dios. Nuestros deseos están en guerra con Dios. Romanos capítulo 8, versículo 7, fíjense lo que dice allí. Por cuanto los designios, los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Cómo son nuestros deseos y sentimientos? Están en guerra con Dios, no se sujetan a la ley de Dios, no van de acuerdo con Dios, hacen lo contrario. Por esa razón, imposible de los imposibles que tengamos que predicar acerca del amor si primero la gente no se ubica en la verdad. Hay que ubicar a la gente en la verdad para que entienda lo que es el amor. Si tú le hablas del tema del amor a una persona que está desubicada con la verdad, va a decir, Dios me ama como soy. El delincuente va a decir, pero Dios me ama. ¿Cuántos hay que después de robar y matar, van y le rezan a la Virgen, le rezan al crucifijo y le agradecen a Dios de estar vivos que el policía no los mató? Como que Dios los estuviera escuchando ahí. ¿Cómo Dios te va a escuchar después de que vas a matar? ¿Cómo Dios te va a escuchar después de que tú vas y haces tu fechoría? Eso no tiene sentido. Y entonces, ¿qué hago? Arrepiéntete primero de tu pecado. ¿Y cómo? Tendrás que hacer saber que eres un asesino y un criminal. Y si me meten a la cárcel por eso, solo es la consecuencia de tu pecado. Pero eso no va a quererlo aceptar el criminal. Va a pensar que no, que Dios le ama y que lo va a dejar otra vez libre. Puede que Dios le dé la oportunidad, si se arrepiente de todo su corazón, para que lo puedan sacar libre. Pero si vuelve al mal, Dios no lo vuelve a librar nunca más. ¿Qué le dijo Cristo al que lo sanó? Vete, no peques más, porque no te venga algo peor. ¿Se dan cuenta? O sea, la persona tiene que entender el cambio. Y eso solo pasa cuando la persona comprende que hay un Dios que está al control de la historia. Y entonces ve a Dios sabiendo que es un juez justo y que no pasará por alto el pecado. Y entonces se humilla, se arrepiente de todo su corazón, renuncia al pecado y comienza una nueva vida. Ha nacido de nuevo. ¿Está claro, hermanos? Muy bien. Conclusión. Dentro de nuestra iglesia adventista del séptimo día, pasamos por este proceso cuando predicamos el evangelio del fin de la historia del mundo. Pero en Apocalipsis 10 no dice que van a haber 2 chascos. ¿Cuántos van a haber? 1, ya fue. No van a haber 2. Así que si alguien por ahí te dice, no estés predicando la profecía, no nos vamos a chasquear, no le creas, porque la profecía dice que solo habría un chasco. Así que entonces, como adventistas del séptimo día,
vamos a ir a predicar qué mensaje, hermanos. Y cuando dentro de nuestra iglesia se levanten pastores, dirigentes o hermanos laicos a decirte que los que predican profecía están fuera de la iglesia, nunca más creas a ese tipo de gente mentirosa. ¿Sí? Porque dentro de nuestra propia iglesia hay gente infiltrada con título de pastor, con licencias de pastor. En el año 1960, varios jesuitas enviados por el Vaticano se metieron a la iglesia adventista y a varias protestantes para estudiar en nuestras universidades, graduarse como pastores, entrar a nuestros púlpitos y dejar de predicar el mensaje de los 3 ángeles de la profecía. Así que, en varios de nuestros púlpitos y de las iglesias protestantes, te vas a encontrar gente que son pastores con credencial, pero que son infiltrados. Así que, nunca le creas a un pastor con credencial. Nunca. Eso no prueba que es un pastor de Dios. Las credenciales se le puede dar a cualquiera, hasta el más infame. Mira, hay personas que han estudiado teología. Y solo para que ya tengas una idea, mira lo que voy a decir, es algo fuerte. Yo terminé en el colegio adventista, ¿correcto? Hasta ahí yo terminé todos mis estudios. Y cuando estábamos en el último año, en el 5º, varios de mis compañeros nos preguntamos entre todos, ¿y qué vas a estudiar ahora? ¿No? Ahora que terminemos el colegio. Y todos comenzaban a decir, yo voy a ser teólogo, yo teólogo, yo teólogo, yo teólogo. Y nos quedamos fríos. Y como nos conocíamos en la promoción, nos reíamos. ¿Tú vas a ser pastor? Ja, 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 ¿por qué? Lo conocíamos, pues como era, ¿no? Palomillas tremendos, bueno, entre comillas. Estos eran así. Y entonces a uno de los chicos me acerco y le digo, oye, ¿en serio vas a estudiar tu teología? Le digo. Sí, me dice. ¿Pero por qué? Le digo, si a ti no te interesan las cosas de Dios, acá tú vienes al colegio y hasta incluso te ibas por ahí, porque se andaban escapando de la clase, ¿no? Eran como 6, 7 chicos que se escapaban, ¿no? Y entonces le digo, ¿tú vas a estudiar para pastor? Claro, me dice, si es la carrera más fácil. Y yo me quedé. Me dijo, fácil. Entrar a teología te facilitan todo y entras rápido. En cambio, para las otras tienes que dar buen examen. Es más, una vez que entras de teólogo, te vas a conocer con las chicas que estudian la parte de alimentación y salud. Y te vas a conocer con las chicas que van a estudiar educación. Y te vas a conocer con las hijas de los pastores. Como eres teólogo, te van a preferir a ti porque vas a ser el próximo pastor y te casan con una de las mejores chicas. Yo me quedé mirando, ¿y solo por eso vas a ser pastor? Claro. Es más, termino teología o estoy a la mitad, convalido cursos y me paso a otro curso. Y yo los conozco. Y esos que yo conozco y sé por qué estudiaron teología, hoy son pastores. Y yo los conozco. Y ellos son los que dicen, no prediques profecía. Yo les voy a hacer caso a ellos. Ese día no va a llegar. Porque los conozco, porque sé que nunca amaron el evangelio. No les importaba. No estoy criticándolos, les estoy contando para que conozcan la historia. ¿Me comprenden ahora? Por eso, ustedes ven que acá se predica ¿qué cosa? El tercer ángel con las profecías. Y varios de ellos, a quienes yo los conozco, a mí no me van a contar de ellos, porque yo los conozco. Yo he hablado con ellos. Muchos de ellos son los que dicen, cuidado con los divisionistas que están fuera de la organización. Y cuando yo me los he encontrado a ellos, le digo, ¿tú eres el que anda hablando que yo estoy fuera de la organización? Les digo. No, pues, es que tienes que entender que así nos dicen que tenemos que decir en las iglesias. Es que les caes mal, pues, y tenemos que hablar así. Oye, le digo, pero es hipócrita, le digo. Sí, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero también hay que ganar. ¿De qué vivimos? Y yo me quedo mirándolos.
Y yo le digo, oye, pero están engañando a toda la gente, les digo. Sí, pero si no hacemos eso, la iglesia se viene abajo. Y les digo, pero ustedes están siendo Judas, están traicionando a Cristo. Sí, pues, pero ¿qué hacemos? Si decimos lo que tú dices, nos votan. Nos echan de la iglesia. ¿Y dónde vamos a ir? Y yo les digo, claro, es todo lo que saben ustedes, su falsa teología. Y se ríen. Y saben que cuando conversan muchos de ellos conmigo, ¿saben cómo conversan? Están hablando conmigo y están mirando así, para todo lado. Oye, ¿qué estás mirando? Le dije a uno de ellos, que era mi amigo, pues yo estudié con él, ¿no? ¿Qué estás mirando? Le dije yo. Ah, no, solo estoy mirando, ¿sí? Le digo, estás mirando a ver si no hay por ahí quien te está mirando conversando conmigo. Ese es tu miedo. Y se empezó a reír y me dice, no, pues lo que pasa es que si me ven conversando contigo, van a pensar que yo estoy interesado en lo que tú enseñas. Y ya no me van a pagar mi sueldo. Eso me lo dijo a mí. Yo lo he escuchado, a mí me lo ha dicho, es mi amigo, yo estudié con él. Así que por favor, a muchos de los hermanos los pueden estar engañando, les pueden estar haciendo creer cosas. A mí no, porque yo los conozco a ellos, yo estudié con ellos. Estuve en la misma clase, hemos sido compañeros por años. Y es por eso que todo lo que se diga desde la misión acá mismo es pura mentira. Yo los he escuchado. Yo he oído cuando varias veces, ¿saben qué decían? Decían así, a nosotros nos enseñaban, ¿eh? Solo para que tengan la idea. Cuando estábamos predicando en Humacol, yo recuerdo, porque ahí era mi distrito, yo asistía ahí. Cuando estábamos predicando ahí, llegó una carpa, se puso una carpa grande, y venían hartos a estudiar, pues gente nueva, ¿no? Y llegó un pastor, el pastor Carlos Rando de la Argentina, recuerdo, y comenzó a predicar sobre Daniel y Apocalipsis. Y entonces, los evangélicos comenzaron a hacer también sus prédicas, y varios se iban pues con los evangélicos. Y viene uno de los pastores, y esto fue lo que más nos sorprendió en esa vez, pues, ¿no? Y viene el pastor y nos dice así, vamos a hacer una cosa, para que los evangélicos no se lleven a la gente. Yo dije, seguramente, pues, nos va a decir, vamos a orar, vamos a pedir a Dios, pues, ¿no? No, me dice, van a ir un grupo de ustedes y se van a entrar ahí donde ellos están estudiando. Y cuando ya empiece su pastor de ellos a predicar, ustedes escuchan un rato y luego se paran, se salen. Así la gente va a pensar que no sirve lo que está hablando ese pastor y todos van a empezar a venirse para acá. Y se salen de ahí y se vienen ustedes para acá. Para que los que están ahí vean eso y se vengan también para acá. ¿Qué estrategia es esa? ¿De Dios? Eso es del diablo. Eso se llama psicología inversa. Eso no se hace. Eso yo lo he visto, yo he participado en eso porque yo estaba en esa campaña. Así que nadie me va a decir que no. Hermanos, a la gente no se le salva con psicología. A la gente se le salva con el Evangelio, con la palabra de Dios. Cuando la gente ve cómo se cumple la profecía con exactitud, la gente se derrite y dice, esta es la verdad. Dios está aquí. Así que tengamos cuidado. Cuando les estén diciendo a ustedes que este lugar no es de la iglesia adventista, ríanse. Porque este lugar es de la iglesia adventista del séptimo día. Esta se llama la iglesia de Belén. Esta iglesia es reconocida de la misión peruana del sur, pero ahora la desconocen a la fuerza porque no quieren que se predique el tercer ángel. Así que no se dejen engañar, que no los hagan los tontitos. Esa gente está oponiéndose a la predicación del Evangelio y ha levantado mercenarios, porque no se les puede dar otro nombre, para que vengan y nos acusen de todo y hablen contra nosotros tratando de desprestigiarnos para que ustedes como tontos caigan en la mentira. Ustedes no son tontos, ustedes son hijos de Dios y no se van a dejar engañar con esa gente. Esa hipocresía de esos individuos va a ser pagada bien caro. ¿Miren lo que estoy diciendo? Así como hay fieles, hay infieles. Y en el pueblo de Dios
No solamente están afuera, sino dentro también. Porque Cristo dijo que hay trigo y cizaña en la iglesia. Vírgenes prudentes e insensatas. Malos y buenos. Hasta el fin del mundo. Ovejas y cabritos. Jesús no se equivoca. Así que cuando alguien por ahí les venga con cuentos, rechácenlo. Porque hay varios que últimamente han sido picados por esas serpientes y han sido sacados de acá del medio de los que estudian el mensaje para hacerlos hablar barbaridad y media. Ciérrenles las puertas a esas personas. No les oigas. Fíjate lo que dice 2 de Juan, versículo 9 al 11. Escúchalo bien, ¿eh? Mira lo que te estoy diciendo, ¿eh? Si no estuviera escrito, yo no lo diría. Pero está escrito. Mira lo que dice ahí. 2 de Juan, verso 9 al 11. Cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Verso 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, te trae puro chisme, cuento, dicen que, no lo recibáis en casa, ni le digáis qué. ¿Miento o no miento? ¿Eh? Ahí está. Porque si tú le dices bienvenido, ¿qué va a pasar? Verso 11. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Sí, hay hermanos que tienen las orejas grandes para el chisme, pero son sordos para el evangelio. ¿Te has dado cuenta? ¿Cómo les encanta el chisme? Cuando les hablan mal del predicador o del otro, dulce para ellos. Se chasquean, pero no por el ángel del librito. Dulce, ¿cómo escuchan la inmundicia? Pero cuando tú les hablas de ellos mismos, ¿cómo se enchinchan? Te hablan del otro y eres feliz escuchando. Hablan de ti, ¿quién ha hablado? Ya, llévame con ese. Valiente eres ahí, cuando de valiente no tienes nada. ¿Eh? Así es. Tienen comezón de oír, pero el chisme, no la verdad. Así que, si tú llegas a escuchar la mentira y el chisme y te gusta y prefieres seguir por ese lado, escúchame bien, no lo voy a repetir 2 veces. Y te dejas picar por ir a las serpientes tú como Cleopatra, ¿no? ¿Se acuerdan de Cleopatra? ¿Qué cosa hizo? ¿Se acuerdan? Cuando pensó que Marco Antonio se había muerto, mandó traer su cobra, ¿no? Su serpiente y metió la mano ahí. Y se hizo picar y ahí no me quedó. Así, todos los que quieran escuchar a los chismosos, escúchalo bien, están yendo a meter la mano donde está la cobra. Ni te sueñes, comenzando por este servidor, y te lo digo con mucho amor en Cristo Jesús, ni te sueñes que te voy a ir a visitar. Acuérdate de lo que te estoy diciendo. Ni siquiera me voy a acercar. ¿Por qué? Porque tú sabías y lo hiciste a la fuerza. No hay segunda oportunidad, no la va a haber. Así llores, grites, así digas, qué malos son. Si soy la oveja perdida deben buscarme, tú no eres oveja perdida. Cuando la oveja ya conoce el evangelio no es perdida, es rebelde. Una cosa es la oveja perdida, vamos a buscar a la oveja perdida, pero a la rebelde nunca. No vaya a ser que esa oveja rebelde se meta con rabia y viene y te ataca. ¿Ah? No te vamos a buscar. Por eso yo en la mañana decía a varios hermanos, ¿no? Le decía, hermanos, no busquen a los rebeldes que se han puesto en contra nuestra tan solo por querer desprestigiar la verdad, porque ellos conocen la verdad, ellos están atacando al Espíritu Santo, no a mí. Los tontitos nomás pueden creer que están atacando al predicador, no, al predicador. Para mí ni me preocupa, porque pues ya sé que es así, siempre ha pasado. Desde que yo he empezado a predicar, hermanos, la persecución siempre ha sido mi compañera. Así que una raya más al tigre no le hace nada. Yo lo sé, lo he palpado, por donde he viajado, fuera del país y dentro del país, la persecución siempre ha estado persiguiéndome, pisándome los talones. Así que me da lo mismo. Cuando yo escucho que hablan contra mí, dicen lo que sea, nada está pasando. Varios se me acercan y me dicen, hermanito, ¿no estará usted estresadito por todo lo que está pasando? No, yo estoy contento. Para mí soy el más feliz de la tierra, porque Cristo dijo, bienaventurados sois cuando os
persigan y digan toda suerte de mal contra vosotros mintiendo, porque así hicieron sus padres con los que fueron antes de vosotros. Punto. Para mí es normal eso. Para ti más bien. Que andas escuchando. Ay, dice que el hermano. Ay, dice que acá. Ay, ¿tanto así? Tú eres aquí el peligroso, yo no. Tú revientas como una bomba, yo no. Entonces cuídate tú. Tú eres el que tiene la mecha y te la pueden encender. Yo no. Yo la corté hace tiempo. Así que cuando quieren encender para hacerme volar a mí, no encuentran nada. Tanto buscan que yo me doy cuenta y los pisoteo ese rato a ellos. Yo más bien no tengo pena con ellos, porque ya sé quiénes son. Enviados de las tinieblas. Me los conozco de la A a la Z. Así que para mí no hay preocupación. Si tú me vienes a amenazar que el pastor, que el director de iglesia, que el cura, el sacerdote, el papa, yo ni caso te hago, ¿por qué? Pues ya los conozco a toditos ellos. No tengo preocupación de ellos. Eres tú el que tiene esa preocupación. Si hay hermanos que yo no sé, pero todavía andan buscando otra verdad. Cuando llega por ahí un predicador del extranjero, son los primeros, en primera fila están, ¿eh? Nunca apoyan acá, pero allá se van a apoyar hasta para el alquiler y todo. Es increíble, ¿eh? ¿Cómo sueltan para esos pastores falsos que vienen por ahí, ¿no? Dicen, ay, está predicando el tercer ángel también por ahí, dicen. ¿Y por qué siguen acá? ¿Por qué no se van con ellos? No tiene ningún sentido, ¿no? Solo lo hacen por retrasar la obra. No seas tú de ellos. Tú sé cristiano, valiente, de corazón sincero. Camina al cielo. Si acá ya tenemos el tercer ángel, si acá ya conocemos la verdad, ¿qué cosa más queremos? ¿Eh? Estás como esas ovejas que tienen pasto acá pero saltan al otro corral. ¿Y qué les pasa cuando saltan al otro corral? Las ovejas que no la conocen, ¿qué le hacen? Se le vienen todas encima, ¿no? ¿Así? ¿Has visto cuando una oveja salta al otro lado y no es la oveja de ese redil? Las más grandes, las merinas, se vienen con todo y la botan, a veces la matan, ¿eh? Así es. A ver si tienes un gallo o una gallina que se pase al otro gallinero, ¿qué le va a pasar? ¿Ah? Te lo mandan desplumado. Es así. Ten cuidado con lo que haces, hermano. ¿Ah? Cuídense de esos mercenarios, de esa gente vil que trata de desprestigiar la obra de Dios. No les hagan caso. Y si tú les quieres oír y hacer caso, vete con ellos, hermano. Porque puedes dañar al pueblo de Dios. Vas a traer su contaminación. Lo digo con mucho amor, porque espero que eso nunca pase. Solo lo digo para advertencia. Mas no lo digo porque quisiera que así sea. Lo que más anhela mi corazón y mi alma, y yo creo que ustedes también, es que estemos juntos hasta la Nueva Jerusalén. ¿Ah? Bueno, quedamos ahí. El próximo sábado continuamos con nuestros temas de organización. Vamos.